Hola a todos, soy Jordan de 73 años, un hombre que ha vivido días de felicidad y heridas profundas. Imagina entrar en la casa que construiste durante toda tu vida solo para escuchar a la persona que más amas llamarte tonto a tus espaldas. Eso es lo que viví en mi hogar en Sevilla, y si alguna vez sentiste tu corazón romperse por una traición, quédate con esta historia. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Esta historia te mostrará cómo enfrenté el dolor y recuperé mi fuerza. Entré en mi casa en Sevilla agotado tras una reunión de veteranos, pero con el corazón ligero al pensar en la sonrisa de Melissa. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas de madera talladas con motivos andaluces, iluminando un mural de la Feria de Abril que brillaba con colores vivos. El aroma de tapas sobrantes de la cena de anoche se mezclaba con el olor a madera vieja de la mesa de roble, pero el aire estaba extrañamente quieto como si contuviera la respiración. Llevaba una botella de Jerez, el favorito de Melissa, esperando alegrarla. Después de 50 años de matrimonio, he aprendido que los pequeños gestos como traerle algo que ama dicen más que 1000 palabras. La brisa del río Guadalquivir silbaba a través de la ventana trayendo una sensación de inquietud, pero la aparté caminando con cuidado para no estropear la sorpresa. Me detuve al escuchar una risa suave desde el salón. Era la voz de Melissa, cálida pero afilada como una melodía familiar que ahora sonaba desafinada. Sonreí por instinto pensando que hablaba con amigas, pero entonces su voz resonó por el teléfono. ¿Realmente cree que los niños son suyos, Ricardo? Y yo siempre nos reímos. Es el tonto perfecto. La copa de Jerez se deslizó de mi mano estrellándose contra el suelo de baldosas. La sangre goteó de mi palma cuando mis uñas se clavaron en la piel, mi pecho se apretó, los ojos me ardían y mi respiración se aceleró. Cuando escuché el nombre Ricardo, mi corazón pareció detenerse. Recordé las cenas en las que Ricardo se sentaba en nuestra mesa riendo como amigo mientras yo le ofrecía vino y hospitalidad. Su traición fue como un cuchillo cortando la confianza que les había dado a ambos. La lámpara de araña parpadeó como si vibrara con el impacto en mi interior. Melissa continuó, no siento culpa. Estaba ocupado construyendo la empresa, no vio las señales. Ricardo siempre fue el verdadero. Cada palabra era una espada destrozando los 50 años que dediqué a amar y construir una familia. Miré el espejo colgado en la cocina viendo el rostro arrugado de un hombre de 73 años que pensó ser el pilar de su familia. Los recuerdos regresaron claros como la luna de Cádiz en 1973, cuando Melissa en un vestido de encaje blanco sostenía un ramo de lavanda y susurraba «Eres todo mi mundo». Bailamos un flamenco bajo las estrellas prometiendo estar juntos para siempre. Recordé cuando abracé a Dustin y Laia, sus ojos inocentes llamándome papá mientras les enseñaba a hacer maquetas de barcos. El dolor creció no solo por la traición de Melissa, sino porque me pregunté, ¿qué hice mal para convertirme en un extraño en mi propia familia? 50 años de matrimonio, noches trabajando hasta tarde para construir la empresa, renunciando a oportunidades para estar con ella. Todo ahora parecía una broma cruel. Melissa entró en la cocina, su vestido de lino amarillo resplandeciendo con una copa de vino tinto en la mano. Sonrió falsamente guiñándome un ojo. «Vaya, compraste un buen Jerez, pero no rompas más». ¿Eh? Me agaché a limpiar el Jerez derramado, las manos temblando, pero mi mirada fría se posó en su teléfono sobre la mesa. Me acarició el cabello, besó mi mejilla. «Llegaste temprano, siempre tan dulce», el esposo perfecto con una sonrisa sarcástica que apuñaló mi corazón. Cuando se dio la vuelta, noté un anillo nuevo en su dedo. No el anillo de bodas que le di, sino un regalo brillante de Ricardo. Mientras se duchaba, revisé su teléfono y vi un mensaje de Ricardo. «Nos vemos esta noche en Triana, él no sabe nada». Ese mensaje fue como una bala conmocionándome, pero también encendiendo una chispa en mí. Apreté un pequeño amuleto de Cádiz, un regalo de boda de Melissa, como si sostuviera los recuerdos antes de pasar a la determinación. No lloré, no grité. Me enderecé con mirada afilada y me dije, «No soy un tonto». Decidí guardar silencio interpretando el papel del esposo devoto para ocultar mi furia.
Cada paso tenía un propósito: observar a Melissa, descubrir la verdad, proteger lo que había construido. Miré la foto familiar en la pared. Dustin y Laia, ahora de 40 y 35 años, sonriendo radiantes junto a mí y Melissa en un viaje a Granada. Esas sonrisas ahora parecían extrañas, pero sabía que debía luchar no solo por mí, sino por ellos. Entré en el despacho, la luz de la ventana iluminando una vasija de Talavera, y comencé a planear como un cazador en la oscuridad. Esta acción no era solo para ocultar el dolor, sino una declaración: recuperaría mi dignidad aunque tuviera que enfrentar al mundo entero. Melissa regresó sosteniendo una copa de Jerez y preguntó: ¿Estás bien? Pareces un poco raro. Sonreí con voz tranquila. Solo estoy cansado, pero todo estará bien. Ella sonrió sin sospechar nada, pero vi que sus ojos evitaban los míos, como si supiera que algo en mí estaba cambiando. Recogí los fragmentos de la copa rota, cada pedazo, un recordatorio: ya no era el hombre engañado. Soy Jordan, y haré que paguen por esta traición. Cuando la verdad dolorosa golpea el silencio, puede ser el arma más poderosa. Aprendí que la dignidad comienza al elegir cómo enfrentar la traición, incluso cuando el corazón se rompe. Con la furia ardiendo en mi interior, comencé a observar a Melissa como un cazador. Pero un secreto mayor me esperaba, y no me detendría hasta descubrir la verdad. Acompáñame para explorar qué pasó después. Imagina tener que sonreír a alguien que te ha traicionado por la espalda mientras buscas en silencio la verdad para recuperar tu dignidad. Eso es lo que hice tras descubrir el secreto devastador en mi casa en Sevilla. Si alguna vez has tenido que ocultar el dolor para luchar, quédate con esta historia y comparte tus impresiones en los comentarios. Esta historia te mostrará cómo transformé el dolor en fuerza. Me senté en mi despacho en Sevilla con el corazón vacío como una plaza tras un festival. La luz de la ventana iluminaba un cuadro de la Plaza de España donde las palmeras se mecían como susurrando recuerdos perdidos. Sobre la mesa de roble, el olor a papel viejo de antiguos planos de construcción se mezclaba con la fragancia de azahar del jardín exterior, mientras el tañido de las campanas de la Giralda resonaba a lo lejos, recordándome que el tiempo no espera. El aire estaba cargado, como si la habitación percibiera la fractura en mi interior. Tras el impacto de las palabras de Melissa, supe que no podía dejar que las emociones me dominaran. Debía actuar no para vengarme de inmediato, sino para descubrir la verdad y proteger lo que había construido durante 50 años. Cada acción ahora tenía un propósito: ocultar mi furia, observar a Melissa y prepararme para una guerra silenciosa. Saqué un viejo teléfono del cajón, mi pecho se apretó al abrir la agenda. Llamé a un laboratorio de ADN en Madrid, mi voz baja pero firme. Envíenme un kit de prueba, pero discretamente, bajo el nombre de un amigo. Aceptaron y sentí una corriente eléctrica recorriéndome. El primer paso estaba dado. Luego contacté a un detective privado en Sevilla, alguien que una vez me ayudó a investigar a un socio comercial. Necesito todos los detalles sobre mi esposa Melissa, sin que ella lo sospeche. Dije con manos temblorosas, la mirada fría fija en el río Guadalquivir brillando bajo la luna. Él respondió: tranquilo, trabajaré en silencio. Esta acción fue como una declaración: ya no era el esposo engañado, sino un cazador en la oscuridad. Para mantener la fachada compré un ramo de jazmines en el mercado de Triana, algo que Melissa siempre pedía cuando paseábamos juntos. Entré en la cocina con una sonrisa forzada, donde ella estaba radiante en un vestido de lino rojo sosteniendo una copa de vino tinto. «Qué atento, cariño», dijo con una sonrisa falsa, y luego mencionó casualmente: «A Ricardo también le gustan los jazmines. ¿Lo sabías?». Sus palabras fueron como un puñal, haciendo que mi pecho se contrajera. Pero sonreí respondiendo: «¿En serio? Lo recordaré». Observé cada uno de sus movimientos, cómo revisaba su teléfono a escondidas, cómo evitaba mis ojos cuando me acercaba. Cada sonrisa mía era parte del papel el esposo devoto sin sospechas. Pero en mi interior registraba cada detalle, desde su mirada esquiva hasta cómo guardaba rápidamente el teléfono. Esta acción no era solo para ocultar mi rabia, sino para hacerla creer que aún era el esposo fácil de manipular en sus ojos. El dolor seguía desgarrándome.
Recordé las noches bajo el naranjo en el jardín de Sevilla con Melissa apoyada en mi hombro hablando del futuro de Dustin y Laya, ahora de 40 y 35 años. Les daremos una buena vida, dijo una vez con los ojos brillando bajo las luces de la feria de abril mientras bailábamos flamenco con amigos. Ahora, sabiendo que me había engañado, sentía que el mundo se derrumbaba. Me paré frente a una foto familiar con manos temblorosas al voltear la boca abajo como si apartara el pasado para enfocarme en el plan. Me pregunté, ¿cómo fui tan ciego? Pero ese dolor no me doblegó. Fue como una llama que avivó mi determinación. Esa noche, cuando todos dormían, entré sigilosamente al cuarto de Dustin y Laya, tomé algunos cabellos de sus cepillos con manos temblorosas al guardarlos en un sobre. Esta acción no era solo para verificar el ADN, sino un compromiso. Descubriría la verdad sin importar cuán dolorosa fuera. Sellé el sobre, lo envié bajo el nombre de un amigo y me quedé junto a la ventana viendo el Guadalquivir relucir. La soledad me envolvía, pero la llama de la determinación ardía más fuerte que nunca. Recordé a un amigo, Manuel, que fue engañado por un socio en un proyecto de construcción en Cádiz. Él recopiló pruebas en silencio antes de actuar, y yo estaba siguiendo ese mismo camino. Paciente, lúcido, sin dejar que las emociones me guiaran. Entonces, un descubrimiento inesperado me dejó atónito. El detective envió su primer informe. Melissa visitaba regularmente el apartamento de Ricardo en Triana, no solo por meses, sino por años. El informe incluía una foto de ella entrando a un bar de flamenco con Ricardo, sus ojos llenos de complicidad bajo la luz tenue. Al ver la imagen, mi corazón dio un vuelco, no por celos, sino por la traición que se extendía más allá de lo que imaginaba. Recordé cuando Ricardo cenó en casa levantando su copa de vino: «Eres el mejor hermano que he tenido». Esas palabras ahora eran un cuchillo. Me senté apretando el marco de la foto volcada con mirada más afilada. «Piensan que no sé nada», me dije, «pero el juego ha cambiado». Melissa entró preguntando, «¿Qué haces tan tarde?». Sonrió, pero sus ojos evitaron los míos, como si temiera que viera algo. Respondí con voz calma, «Solo reviso unos papeles, nada importante». Ella asintió apretando su teléfono como si supiera que algo en mí estaba cambiando. Esta acción no era solo para ocultarme, sino un paso adelante en mi plan. Los haría pagar. A veces debes ponerte una máscara para descubrir la verdad. Aprendí que la paciencia es una fuerza cuando enfrentas la mentira, incluso cuando tu corazón está roto. Con cada sonrisa falsa de Melissa me acercaba más a la verdad. Pero los resultados del ADN lo cambiarían todo, y un secreto mayor me esperaba. Acompáñame para enfrentar ese momento. Imagina recibir un papel que confirma que los hijos que amaste toda tu vida no son de tu sangre. Ese fue el momento que enfrenté en mi casa en Sevilla, cuando la verdad sobre Dustin y Laya destrozó mi corazón. Si alguna vez sentiste que el mundo se derrumbaba, pero encontraste la forma de levantarte, quédate con esta historia y comparte tus impresiones en los comentarios. Esta historia te mostrará cómo transformé el dolor en fuerza. Me senté en mi despacho en Sevilla, perdido, como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. La luz de la mañana se filtraba por la ventana iluminando un cuadro de la Semana Santa, donde las figuras con capas moradas parecían marchar en silencio, reflejando mi propio sacrificio. El aroma del café en la mesa se mezclaba con el leve olor a incienso, como si la ciudad estuviera celebrando la Semana Santa en la distancia, mientras el tic-tac del reloj de péndulo llenaba el aire pesado. Sostuve el sobre del laboratorio de ADN de Madrid con manos temblorosas al abrirlo. Las palabras «probabilidad de paternidad 0% para Dustin y Laya» aparecieron como un puñal en el pecho. Mis ojos ardían, el sudor perlaba mi frente y mis manos apretaron el borde de la mesa de roble hasta que los nudillos palidecieron. La verdad era una ola que arrasó con mi identidad como padre, pero no podía dejarme hundir en el dolor. Debía actuar para proteger lo que aún quedaba de mi familia. Me levanté, caminé hacia el espejo colgado en la pared y miré mi rostro marcado por el tiempo. Mi voz tembló, pero firme. Esto no es el fin de mi historia. Esta acción no fue solo un murmullo, sino un juramento. Transformaría el dolor en fuerza para enfrentar a Melissa y Ricardo. Recordé cuando llevé a Dustin y Laya aún pequeños a ver la procesión de la Semana Santa en Sevilla.
Dustin señalaba los pasos, sus ojos brillando, y Laya me tomaba la mano llamándome papá con amor puro. Aunque no compartíamos sangre, eran mis hijos, y el dolor de saber la verdad me desgarraba. Me pregunté, ¿cómo puedo dejar que sufran por las mentiras de su madre? Ese dolor no me doblegó. Fue una llama que avivó mi determinación para proteger mi legado y mi amor. Regresé al escritorio, mi mirada fría cayendo sobre una foto de Dustin y Laya ahora de 40 y 35 años, pero aún los niños que abracé. Abrí mi portátil y llamé al contador de mi empresa con voz firme. Revisa todos los contratos firmados por Ricardo. Quiero saberlo todo. Esta acción tenía un propósito claro: descubrir las pruebas para desenmascarar la conspiración de Melissa y Ricardo, no solo en lo personal, sino en lo financiero. Recordé a un colega, Antonio, que fue engañado en un proyecto de construcción en Córdoba. Él recopiló pruebas pacientemente y venció, y yo estaba siguiendo ese camino, lúcido sin dejar que las emociones me guiaran. El contador envió un informe inicial y quedé atónito al ver que Ricardo había firmado contratos de suministro con mi empresa involucrando millones de euros. La traición no era solo emocional. Él había robado el fruto de mi trabajo de 50 años. Mi corazón dio un vuelco, pero no por celos, por la crueldad de alguien que consideré amigo. Melissa entró en la cocina mientras yo cenaba, su vestido de lino verde resplandeciendo con una copa de vino en la mano. Sonrió dulcemente. Pareces agotado, descansa un poco. Pero sus ojos evitaron los míos como si temiera que viera algo. Respondí con voz tranquila. Solo trabajo, nada grave. Esta acción era parte de la fachada, debía hacerla creer que no sospechaba nada. Pero cuando mencionó a Ricardo, me preguntó por el nuevo proyecto en el centro. Mi cuerpo se tensó, los hombros rígidos. Sonreí diciendo, siempre ocupado, ¿verdad? En mi interior anoté cada detalle, desde su sonrisa falsa hasta cómo apretaba la copa. Esta acción no era solo para ocultar mi furia, sino para preparar el terreno para lo que vendría. Me paré junto a la chimenea, la luz del fuego danzando sobre un cuadro del Alcázar de Sevilla. Tomé los resultados del ADN y los doblé cuidadosamente, guardándolos en una caja de madera grabada con la imagen del Alcázar, como si encerrara el dolor para enfocarme en el plan. Recordé la historia de Antonio, quien enfrentó a su traidor con pruebas sólidas, y supe que estaba en el camino correcto. Miré por la ventana hacia el Guadalquivir, la luna reflejándose en el agua, y me prometí: pagarán, pero lo haré a mi manera. Entonces, un descubrimiento inesperado me dejó sin aliento. El contador envió un correo adicional, un contrato con una nota manuscrita de Ricardo diciendo, «Esto asegurará nuestro futuro». La nota era una prueba de su codicia, sugiriendo un plan mayor del que imaginaba. Me senté con manos apretando la silla, la mirada más afilada que nunca. «Piensan que no veo nada», me dije, «pero estoy empezando a ver todo». Esta verdad fue como un viento que avivó la llama en mí, no solo para desenmascarar a Ricardo, sino para proteger a Dustin y Laya de las mentiras de su madre. Melissa regresó preguntando, «¿Aún trabajando? Necesitas descansar». Sonrió, pero sus ojos esquivaron los míos como si supiera que algo en mí estaba cambiando. Respondí, «Solo unas cosas menores, ya termino». Esta acción fue un paso adelante, los haría pagar, pero a mi manera. Me quedé junto a la chimenea, el fuego iluminando mi rostro, sintiendo la fuerza de un hombre que ha vivido 7 décadas, listo para enfrentar cualquier desafío. La verdad puede destruirte, pero también puede ser la base para reconstruirte. Aprendí que el amor por los hijos trasciende la sangre, y la paciencia es la clave para vencer. Con los resultados del ADN en la mano, sabía que estaba más cerca de la verdad, pero una conspiración mayor se revelaba. Acompáñame para descubrir las capas de traición que siguieron y cómo las enfrenté. Imagina descubrir que la traición no solo te robó tu familia, sino también el fruto de tu vida de trabajo. Eso es lo que enfrenté en mi casa en Sevilla. Cuando las pruebas de la deslealtad de Melissa y Ricardo se acumularon como heridas superpuestas. Si alguna vez has sentido la furia de ser traicionado, pero encontraste fuerza para proteger lo tuyo, quédate con esta historia y comparte tus impresiones en los comentarios. Esta historia te mostrará cómo transformé la rabia en un plan estratégico.
Recibí un correo del detective, mi corazón latiendo con fuerza, la rabia mezclada con una impotencia que amenazaba con consumirme como si la casa que construí me hubiera traicionado. La luz de la tarde se filtraba por la ventana del salón iluminando un cuadro de un baile flamenco con el aroma de una paella reciente mezclado con el aire húmedo del río Guadalquivir. Una estatua de la Virgen de la Macarena en un estante de madera me miraba como recordándome el sacrificio. El aire estaba cargado como si la habitación supiera que estaba a punto de descubrir una conspiración mayor. Tras lo que ya sabía, no podía dejar que la ira me dominara. Debía actuar no para vengarme de inmediato, sino para proteger el legado que construí durante 50 años. Cada acción ahora tenía un propósito: desenmascarar la conspiración, salvaguardar mi patrimonio y preparar una estrategia implacable. Abrí el correo viendo una foto de Melissa y Ricardo en un restaurante elegante en Alfalfa, sus miradas cómplices bajo luces tenues con el sonido de una guitarra flamenca resonando en la esquina. El sudor perlaba mi frente, pero mantuve la calma sabiendo que cada prueba era un paso hacia la justicia. Me senté frente a la mesa de roble revisando documentos de la empresa y descubrí que millones de euros habían sido desviados a través de una empresa fantasma controlada por Ricardo con la firma de Melissa en cada transacción. No solo me robaron mi familia, sino también mi sudor, murmuré, mi voz resonando en la quietud. Esta acción tenía un propósito claro: exponer su conspiración y asegurar que no quedara nada para ellos. El dolor me desgarró al recordar cuando ayudé a Ricardo a empezar de nuevo, ofreciéndole un lugar en mi casa y apoyo financiero para un proyecto en Jerez. Habíamos brindado con manzanilla en un festival y él dijo: «Eres mi mejor amigo». Esas palabras ahora eran veneno cortando profundamente porque confié en él como en un hermano. Me paré frente a la mesa con manos temblorosas apretando un bolígrafo hasta que dolía el sudor goteando, anotando cada gasto sospechoso. Esta acción no era solo para documentar, sino para armarme contra los traidores. Melissa entró en el comedor esa noche, su vestido de lino azul brillando con una copa de vino en la mano. «Estás trabajando demasiado», dijo, su sonrisa fingida, ocultando un destello de inquietud. Respondí con voz tranquila: «Solo organizando unas cosas». Pero cuando mencionó Ricardo, dice que el proyecto del centro va bien. Mis hombros se tensaron. Mi corazón dio un vuelco. Sonreí. Siempre ocupado, ¿verdad? En mi interior registré cada palabra, cada gesto, sabiendo que su confianza en mi ignorancia era mi ventaja. Entonces, un descubrimiento inesperado me dejó sin aliento. Entre los documentos encontré una nota manuscrita de Melissa con Ricardo: «Dividiremos todo cuando Jordan caiga». Las palabras eran un puñal confirmando que su plan llevaba años en marcha. Me senté apretando el bolígrafo hasta que mis nudillos palidecieron con mirada más afilada que nunca. «Piensan que estoy ciego», me dije, «pero ahora veo todo». Doblé la nota y la guardé en una caja de madera grabada con el puente de Triana como si encerrara la prueba para enfocarme en el plan. Esta acción era un compromiso: no dejaría que robaran mi legado. Llamé a Esteban, mi abogado, en Sevilla por videollamada con voz firme. «Transfiere todos los activos a un fideicomiso bajo el nombre de mi madre. Nadie debe saberlo». A través de la pantalla, sus ojos mostraron preocupación. «Esto es grave». «¿Qué pasa?», respondí. «Pronto lo sabrás». Esta acción no era solo para proteger mi patrimonio, sino para asegurar que Melissa y Ricardo no tocaran lo que construí. Me paré junto a la ventana mirando el Guadalquivir brillar bajo el crepúsculo, sintiendo la fuerza de un hombre que ha vivido 7 décadas listo para la batalla. La traición puede tener muchas capas, pero la verdad es una luz que las atraviesa todas. Aprendí que proteger lo que valoras requiere lucidez y paciencia, incluso cuando la ira te consume. Con las pruebas en la mano, comencé a guiar a Melissa hacia su propia trampa. «Acompáñame para descubrir cómo hice que creyera que estaba ganando». Imagina tener que fingir debilidad ante quien te ha traicionado sonriendo mientras construyes en silencio un plan para darle la vuelta al juego. Eso es lo que hice en mi casa en Sevilla, haciendo que Melissa creyera que estaba ganando mientras yo preparaba recuperar todo. Si alguna vez has tenido que ocultar tu furia para luchar, quédate con esta historia y comparte tus impresiones en los comentarios.
Esta historia te mostrará cómo convertí su engaño en su propia trampa. Entré en el comedor de Sevilla con el corazón atrapado entre dos cuchillos. La ira ardiente y el amor por Dustin y Laia. Las velas titilaban sobre la mesa de roble, iluminando un cuadro de la fiesta de San Fermín, donde los toros corrían por las calles de Pamplona como símbolo de confrontación. El aroma de tapas flotaba mezclado con la fragancia de azahar del jardín exterior, pero el aire estaba cargado como si la casa supiera que estaba jugando una partida peligrosa. Tras lo que descubrí, supe que no podía dejar que las emociones me guiaran. Debía actuar no para enfrentarme de inmediato, sino para guiarla hacia su propia trampa. Cada acción ahora tenía un propósito: hacerla confiar, proteger mis bienes y preparar el momento en que la verdad explotaría. Compré un collar de perlas en una joyería en Alfalfa, un regalo que Melissa siempre había deseado cuando paseábamos por los mercados. Entré en la cocina donde ella estaba, su vestido de lino verde brillando con una copa de vino en la mano. «Temo que la empresa pierda un gran contrato en Andalucía», dije con voz preocupada, los ojos mirando al vacío a propósito. Melissa sonrió, sus ojos brillando con oportunidad, como si viera una puerta abierta para manipularme. «No te preocupes, cariño», respondió poniendo su mano en mi hombro. «Lo resolveremos juntos». Pero su mirada revelaba su intención como un zorro oliendo a su presa. Esta acción no era solo para ocultar mi plan, sino para hacerla creer que yo era débil, fácil de controlar. Sonreía sintiendo, pero en mi interior registraba cada mirada, cada gesto falso, como un jugador de ajedrez trazando sus movimientos. El dolor seguía desgarrándome. Recordé cuando llevé a Dustin y Laia a ver la fiesta de San Fermín en Pamplona, ellos tomándome de la mano, gritando de emoción, llamándome papá con ojos radiantes. Ahora, sabiendo que Melissa los usaba como peones en su complot, mi corazón se rompía por mis hijos inocentes. Dustin, ahora de 40 años, y Laia de 35, atrapados en las mentiras de su madre. Me paré junto a la chimenea, el fuego titilando mis manos, apretando el collar de perlas, la respiración agitada. Me pregunté, ¿cómo puedo permitir que sufran más? Pero ese dolor no me doblegó. Fue una llama que avivó mi decisión de protegerlos aunque no compartiéramos sangre. Entonces, un descubrimiento inesperado me dejó atónito. Dustin y Laia me citaron en una cafetería pequeña en Sevilla, donde las baldosas sevillanas brillaban y un cante flamenco sonaba en los altavoces. Dustin, con ojos preocupados, tomó mi hombro. «Mamá dijo que si se separan deberíamos acercarnos más a Ricardo». Es verdad. Sus palabras fueron un puñal, haciendo que mi corazón se contrajera, mis manos temblando, al sostener la taza de cortado, los ojos ardientes. Melissa no solo me traicionó, sino que involucró a mis hijos, ahora adultos a quienes amo, en su complot, dejándome en shock por su crueldad. Laia apretó mi mano, sus ojos llenos de furia. «No soporto a Ricardo. Destruyó nuestra familia». Los abracé con voz temblorosa. «No dejaré que eso pase. Siempre serán mi familia». Esta acción no era solo para consolarlos, sino para reforzar mi compromiso de mantener nuestro vínculo a pesar de la dolorosa verdad. Dustin sacó de su bolsa un mensaje antiguo de Melissa escrito: «Ricardo reemplazará a Jordan en la vida de los niños». Ese mensaje fue como una chispa, avivando mi furia, pero también fortaleciendo mi determinación. Dejé la taza de cortado en la mesa como si apartara el dolor para enfocarme en el plan. Me reuní con Esteban, mi abogado, por videollamada, su voz grave. «La demanda de divorcio está lista». «¿Estás seguro?». Asentí con manos temblando al firmar los papeles. «Debe ser confidencial». Esta acción no era solo para iniciar una demanda, sino para cerrar todas las puertas que Melissa y Ricardo podrían explotar. Guardé el mensaje de Melissa en una caja de madera grabada con la giralda, como si encerrara la verdad para enfocarme en el plan. Melissa entró preguntando: «¿Sigues trabajando tarde?». «Descansa un poco». Sonrió con ojos esquivos. Respondí: «Solo unas cositas, ya termino». Esta acción era una jugada, mantenerla confiada en que no sospechaba nada. Me paré junto a la ventana mirando el Guadalquivir brillar bajo el crepúsculo, sintiendo la fuerza de un hombre que ha vivido 7 décadas, listo para guiar a Melissa hacia su propia trampa. A veces debes fingir debilidad para derrotar al fuerte.
Aprendí que la inteligencia está en esperar el momento perfecto para actuar incluso cuando tu corazón está roto. Con Melissa en la palma de mi mano preparé el momento para revelar la verdad. Acompáñame para descubrir cómo planeé el día del aniversario. Imagina preparar un escenario para revelar la verdad convirtiendo un aniversario en un día de justicia. Eso es lo que hice en mi casa en Sevilla cuando planeé desenmascarar a Melissa y Ricardo ante todos. Si alguna vez has tenido que ocultar tu ira para esperar el momento perfecto, quédate con esta historia y comparte tus impresiones en los comentarios. Esta historia te mostrará cómo preparé una batalla silenciosa. Estaba en el comedor de Sevilla con el corazón tenso pero lleno de confianza como si la casa fuera ahora un teatro para la justicia. Las velas titilaban sobre la mesa de roble, iluminando un cuadro de la Plaza de España donde las palmeras parecían testigos silenciosos. El aroma a vino fino impregnaba la mesa mezclado con el eco de una guitarra flamenca desde una esquina y jarrones de cerámica sevillana llenos de rosas rojas brillaban bajo la luz. El aire estaba cargado como si la habitación supiera que estaba a punto de abrir el telón de un gran drama. Tras lo que había descubierto, no podía dejar que las emociones me guiaran. Debía actuar no para enfrentarme de inmediato, sino para exponer la verdad en la celebración de nuestro 50 aniversario ante amigos y Ricardo. Cada acción ahora tenía un propósito: tender la trampa perfecta, hacerlos caer y proteger mi legado. Preparé la mesa cuidadosamente, colocando un archivo de documentos impresos con pruebas, notas de Melissa, presupuestos falsos y documentos legales. Llamé a Ricardo con voz calmada. «Hace tiempo que no nos vemos, amigo. Ven a nuestro 50 aniversario». El sudor perlaba mi frente. Mis manos apretaron la invitación hasta doler, pero sonreí cuando respondió. Claro, no me lo perdería. En mi interior imaginé su caída, mi mirada afilada como un cuchillo. Esta acción no era solo para invitar a un huésped, sino para atraer a Ricardo a la trampa donde enfrentaría la verdad ante todos. El dolor seguía desgarrándome. Recordé cuando Melissa y yo cenamos en una taberna en Triana, ella sonriendo radiante mientras compartíamos un plato de bacalao frito diciendo: «Eres el único hombre que quiero a mi lado». Ahora esa promesa era una mentira. Y mi corazón se rompía al pensar en Dustin y Laia atrapados en el complot de su madre. Me paré junto a la chimenea. El fuego titilando mis manos, apretando una cartera de cuero grabada con motivos de la Giralda que contenía los documentos, el sudor goteando. Me pregunté, ¿cómo dejé que este amor se convirtiera en una mentira? Pero ese dolor no me doblegó. Fue una llama que impulsó mi avance. Me reuní con Esteban por videollamada, sus ojos agudos. «Los documentos están listos. ¿Estás seguro de hacer esto en el aniversario?» Asentí, absolutamente seguro. Esta acción no era solo para verificar, sino para garantizar que todo estuviera perfecto para el momento en que la verdad explotara. Até la cartera con una correa grabada con motivos de la Giralda, como si sellara las armas para una batalla final, cada hoja una bala. Melissa entró en la sala, su vestido amarillo brillando como una reina. «Esta noche será inolvidable», dije, mi mirada rozándola. Ella sonrió sin sospechar nada. «Claro, cariño, esta acción era una jugada, hacerla creer que seguía siendo el esposo devoto». Entonces un descubrimiento inesperado me dejó sin aliento. En los documentos encontré otra nota de Melissa: «Ricardo controlará los bienes de Dustin y Laia cuando Jordan caiga». Las palabras eran un puñal confirmando que no solo querían robar mi patrimonio, sino manipular el futuro de mis hijos. Me paré junto a la ventana mirando el Guadalquivir brillar, mi respiración agitada, los ojos ardientes. «Piensan que soy débil», me dije, «pero verán mi verdadera fuerza». Esta acción no era solo para recordar, sino para reforzar mi determinación. Los haría pagar ante todos. Melissa regresó preguntando, «¿Listo para la fiesta?». Sonrió con ojos esquivos. Respondí, «Más listo que nunca». Esta acción era el paso final, mantenerla confiada en que no sospechaba nada mientras preparaba el día de la justicia. Me quedé junto a la ventana, el crepúsculo iluminando mi rostro, sintiendo la fuerza de un hombre que ha vivido 7 décadas, listo para la batalla final. El mejor plan se construye en silencio. Aprendí que el momento adecuado puede convertir la verdad en el arma más poderosa.
Con todo listo, preparé el momento para que la verdad estallara. Acompáñame para descubrir qué pasó en el aniversario. No puedo olvidar ese momento. La celebración del 50 aniversario de nuestro matrimonio que había imaginado como una oportunidad para renovar nuestro amor se convirtió en una tormenta que destruyó todo. Estaba allí en medio del salón rodeado de una tenue luz de velas. Todo a mi alrededor parecía desvanecerse en una niebla densa de emociones contradictorias. Sujeté mi copa de vino en la mano y sentí que el mundo entero contenía la respiración observándome. Me levanté respirando con dificultad. 50 años de matrimonio llenos de lecciones y verdades. Dije con una voz que, aunque rasposa, no podía retractarse. Era el momento de revelar todo. Dejé la copa en la mesa y abrí un grueso expediente frente a todos. Esos papeles no eran algo que quisiera esconder, sino una verdad con la que debía enfrentarme. Mi mano temblaba ligeramente, pero mis ojos no se apartaban de ella. No podía hacer nada más que hacer pública toda la verdad. Ella me miró, sus ojos no podían ocultar el pánico. Respiré profundamente y leí en voz alta palabra por palabra. Melissa dijo: «Él es un tonto, yo lo tendré todo». El salón quedó en completo silencio, un silencio indescriptible, como si nadie se atreviera a creer lo que acababan de escuchar. Melissa gritó tratando de interrumpirme: «¡Basta!». Pero yo no podía parar. Ella había hecho cosas que no tenían perdón. «Tú misma creaste este circo», le respondí sin miedo. Mi voz sonaba firme, fría, sin retroceder. Vi a Ricardo sentado a su lado, su rostro pálido, sin atreverse a decir palabra. No necesitaba decir nada más, pues todos habían entendido. No necesitaban más detalles. Todo estaba claro. Al seguir leyendo sus notas en mi mente se formaron imágenes de mi familia. Dustin y Laia, nuestros hijos inocentes involucrados en estos juegos oscuros. Miré la foto familiar sobre la mesa. En esa foto mis niños sonreían junto a mí y sentí como si una parte de mi alma se desgarrara. Ese era el precio que tenía que pagar por la verdad. Nada podía justificar la traición, pero también me liberaba de la oscuridad en la que había vivido tantos años. En el salón, el sonido de un vaso rompiéndose cortó el aire como un grito del pasado. El aroma de jazmín se deslizaba por el ambiente, pero no era suficiente para ocultar la tensión que lo envolvía todo. Algunos de los invitados comenzaron a marcharse sin decir palabra. Melissa miró a Mia, su única amiga, pero Mia solo negó con la cabeza y dijo: «Ya no sé quién eres». Ella lo había perdido todo, no quedaba nadie de su lado, y entonces hice lo que no había querido hacer durante tanto tiempo. Le entregué a Melissa el documento de divorcio con calma diciendo: «No te queda nada por lo que luchar». Esas fueron mis últimas palabras. Ese fue el golpe final que derrumbó sus últimas esperanzas. Ella se desplomó, incapaz de mantenerse en pie. Ya no tenía ni reputación, ni familia, ni nada. Yo permanecí allí sin sentir ni satisfacción ni alegría. Lo que había hecho no era por venganza, sino por liberación. Liberación para mí y para mi familia. La justicia no necesita ruido ni gritos. Solo necesita la verdad, y esa verdad había sido revelada. Era lo único que podía hacer. Cuando Melissa salió del salón, yo seguía de pie inmóvil. Mis ojos seguían a Ricardo, el hombre en quien alguna vez confié. Se fue sin decir una palabra, como si la caída de Melissa también lo hubiera arrastrado consigo. Pero yo ya no me preocupaba por él. Mi mirada solo se dirigió al frente, hacia un futuro donde sentía que finalmente encontraría mi libertad y mi felicidad. La verdad puede destruir, pero también libera. Aprendí que la justicia no necesita gritos, solo la luz de la verdad. A veces uno debe enfrentarse a la verdad aunque duela para poder seguir adelante. Ahora que la verdad había sido expuesta, sabía que era el momento de avanzar. Dejé atrás las sombras del pasado y con una mente clara me preparé para enfrentar lo que venía. Pero con esa nueva claridad sabía que solo con coraje y determinación podría reconstruir mi vida y darle un futuro mejor a mis hijos. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Y ahora, con el peso de los años levantado de mis hombros, era hora de dar el siguiente paso hacia la reconstrucción, hacia un nuevo comienzo. Pero esta vez con la confianza de que podía lograrlo por mí mismo, sin las mentiras que me habían mantenido cautivo durante tanto tiempo.
No puedo olvidar esa sensación. Estaba de pie en el balcón de mi casa en Sevilla, con el sol brillando sobre mi rostro, brindándome esa sensación de libertad que había estado buscando durante tanto tiempo desde que Melissa se fue. El aroma a flor de azahar llegaba suavemente desde el jardín como una caricia del destino, mientras el reflejo del sol sobre los azulejos de cerámica morisca marcaba el comienzo de una nueva etapa en mi vida. El viento suave movía las hojas de los naranjos en el jardín y sentí una mezcla de alivio y dolor. Alivio por la partida de Melissa, por la liberación de un peso que había cargado durante años, pero también dolor al mirar atrás y ver los 50 años que habían quedado atrás. Esa misma tarde, Dustin y Laia llegaron a casa. El sol aún reflejaba en sus rostros, pero en sus ojos había algo diferente, algo más profundo, una tristeza contenida. Sabía que este momento había llegado, que debía enfrentarlos con la verdad. «Papá no es tu verdadero padre biológico», les dije con voz tranquila pero firme. Ya sabían que algo no encajaba, pero al escucharme confirmar la verdad, un silencio profundo invadió el aire. Dustin, siempre tan fuerte y decidido, apretó mi mano con fuerza. «Papá siempre será mi padre. Ricardo es un desgraciado». Laia me abrazó con lágrimas en los ojos. «Te odio a él, papá. ¿Cómo pudo hacer esto a nuestra familia?» Y en ese abrazo sentí una mezcla de amor y dolor tan intensa que me conmovió profundamente. No tenía que ser su padre biológico para ser el hombre que estaba junto a ellos. Mi amor por ellos nunca cambiaría. Con el dinero que me quedaba decidí crear una fundación para ayudar a las familias afectadas por traiciones como la mía en Cádiz y Bilbao. Quería que mi historia fuera una lección sobre la importancia de la verdad, la honestidad y el amor, y que a veces la familia no se define por la sangre, sino por los momentos que elegimos para amar y proteger. Recordé aquellos días en los que enseñaba a Dustin y Laia a hacer modelos de barcos en la plaza de Alameda. Me dolía pensar que no eran mis hijos biológicos, pero sabía que aunque la verdad fuera dolorosa, su amor por mí nunca se desvanecería. Eso me tranquilizaba. Ambos siempre me amaron, y eso era lo único que realmente importaba. Mientras estaba en el jardín rodeado del aroma de jazmín y el sonido de los pájaros cantando, sentí que mi vida finalmente estaba cambiando. Todo lo que había vivido con todo su dolor ahora se convertía en recuerdos lejanos. Laia y Dustin llegaron después, sus ojos llenos de amor pero también de tristeza. Aunque la verdad se había revelado, nos había acercado más, pero también dejó heridas profundas en nuestros corazones. Ricardo, quien había sido la causa de todo este sufrimiento, finalmente fue procesado. Esteban me lo confirmó con una mirada triste. Lo perdió todo. La justicia había llegado y el hombre que destruyó mi familia ya había pagado el precio. Cuando Dustin y Laia se enteraron de la mentira de Melissa, ambos sintieron aún más desprecio por Ricardo y su madre. Pero lo que realmente importaba era que ahora estábamos juntos y juntos íbamos a superar cualquier obstáculo. Guardé la carta de Melissa en una caja de madera y la cerré, poniendo fin a un capítulo de mi vida. Ya no me preocupaba lo que había sido. Lo que importaba ahora era lo que construía junto a mi familia. Continué mi relación con Dustin y Laia enseñándoles sobre la importancia de la honestidad y el amor, y expandí mi fundación para ayudar a más familias en Cádiz y Bilbao afectadas por la traición. Mientras me encontraba en el jardín con el aroma del jazmín envolviéndome, sentí la fuerza de alguien que ha vivido más de 7 décadas. Ya no tenía miedo, y sabía que aunque todo había cambiado, podía encontrar paz y alegría en la verdad y en el amor. La verdad puede ser dolorosa, pero es la clave que abre la puerta de la libertad. Aprendí que el amor familiar no depende de la sangre, sino de los momentos que elegimos para amar y proteger. Mi historia llega a su fin con el sol de Sevilla, iluminando mi rostro y una familia que sigue unida por el amor. He protegido mi legado y he creado uno nuevo, pero este viaje me enseñó que la honestidad y el amor siempre serán lo que más valdrá la pena defender.